El juez sonrió incluso antes de que yo hablara. No era una sonrisa cálida, no del tipo que te tranquiliza diciendo que el sistema funciona como debería. Era del tipo que dice que la conclusión ya ha sido tomada y el resto del proceso es solo papeleo. Mi padre no me miró, no lo necesitaba, ya había dicho suficiente. Su señoría, ella es solo una mesera. Las palabras habían aterrizado limpias, eficientes, casi ensayadas. Algunas personas en la galería se rieron. Alguien intentó ocultarlo. Alguien más no se molestó en hacerlo. Me quedé allí, con las manos firmes a los lados, mientras 11 millones de dólares y mi nombre quedaban reducidos a un delantal y una bandeja. El juez se inclinó un poco hacia atrás, estudiándome como si yo fuera un caso de estudio, no una persona. Una mesera administrando millones, dijo, casi divertido. Y así, de golpe, la sala decidió quién era yo. El tribunal no era grande, pero se sentía asfixiante, de la misma forma en que los espacios pequeños se comprimen cuando la gente viene esperando que algo suceda. No era un caos, no era un drama en el sentido cinematográfico. Era algo más silencioso, más controlado, un desmantelamiento. Abogados locales llenaban las bancas junto con un puñado de parientes lejanos que, de pronto, tenían opiniones sobre las leyes estatales. Dos vecinos estaban sentados en la última fila, de esos que jamás te dirigieron la palabra en años, pero que ahora se inclinaban hacia adelante como si estuvieran viendo un documental educativo. Mi padre estaba sentado en la segunda fila, con un brazo apoyado casualmente en el respaldo de la banca. Se veía cómodo. Eso fue lo primero que noté cuando entré, esa comodidad de quien ha venido a confirmar una decisión, no a pelear por ella. Su abogado estaba de pie en la mesa contraria, organizando ya una pila de pruebas impresas, fotografías. Lo supe antes de verlas, la forma en que manejaba la carpeta, cuidadosa, deliberada. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se iba a desarrollar esto. En papel, el caso era simple. Mi abuelo, el coronel Héctor Vargas, retirado del ejército de los Estados Unidos, había fallecido 6 meses atrás. Su patrimonio sumaba poco más de 11 millones de dólares. Bienes raíces, cuentas de inversión, bonos municipales. Nada ostentoso, solo una acumulación disciplinada a lo largo de décadas. Me dejó la mayor parte a mí, su única nieta. Mi padre recibió una porción menor, no insignificante, pero no igual. Ese desequilibrio era lo que nos había traído hasta aquí. No estaban discutiendo sobre números, estaban discutiendo sobre capacidad. Su señoría, comenzó el abogado de mi padre, con una voz medida, practicada. No estamos disputando la existencia del testamento. Estamos cuestionando si la parte demandada posee el criterio financiero y la estabilidad requeridos para administrar un patrimonio de este tamaño. Estabilidad. Esa palabra otra vez. Se giró hacia el monitor junto al estrado. Con el permiso del tribunal, nos gustaría presentar evidencia visual. El juez asintió una vez. La pantalla cobró vida. La primera imagen lo llenó todo. Yo, detrás del mostrador de una pequeña cafetería. Delantal azul marino, cabello recogido, sosteniendo 2 tazas de café. Una marca de tiempo descansaba en la esquina. Finales de la mañana, martes. La sala se movió ligeramente, nada dramático, solo lo suficiente. Apareció la segunda imagen. Yo otra vez, limpiando una mesa, sonriéndole a alguien fuera de cámara. La tercera, inclinada sobre una caja registradora. La cuarta, llevando una bandeja a un cliente sentado junto a la ventana. Tenían ángulos, días distintos, consistencia. Estas fotografías, continuó el abogado, fueron tomadas durante un periodo de 3 semanas. Demuestran un empleo regular en un puesto de servicio de bajo salario. Bajo salario. No le enfatizó, no le hizo falta. Administrar un patrimonio valuado en 11 millones, prosiguió, requiere sofisticación financiera, toma de decisiones bajo presión y capacidad de planificación a largo plazo. Hizo una pausa, justo lo necesario para que la insinuación echara raíces. Atributos que no suelen asociarse con un empleo de servicio de nivel inicial. El juez se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en el estrado. Miró la pantalla y luego a mí. Señorita Vargas, dijo, ¿está usted empleada actualmente en este establecimiento? Sí, su señoría.
Un murmullo recorrió la galería, sutil, pero ahí estaba. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando allí? Aproximadamente 3 semanas. Él asintió despacio, golpeando un bolígrafo contra su libreta. ¿Y sus ingresos por este empleo? Variables, a tiempo parcial. Escribió algo. Administrar millones, dijo casi en tono de charla. Es un poco diferente a servir café. Ahí estaba. No fue agresivo, no fue hostil, solo despectivo. Algunas personas rieron, no muy fuerte, no lo suficiente como para ser reprendidos, solo lo suficiente para quedar registrados. Mi padre no me miró. Estaba observando al juez. Esa parte no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue lo familiar que se sentía todo. No la sala del tribunal, no el lenguaje legal, el tono, esa certeza silenciosa, esa suposición de que la versión de mí que estaban viendo, el delantal, el café, las pequeñas interacciones, era la historia completa, que no existía nada más allá que valiera la pena considerar. Su señoría, continuó el abogado de mi padre, solicitamos que el tribunal considere nombrar un administrador temporal para el patrimonio mientras se realiza una revisión más exhaustiva. Dada la situación laboral actual de la demandada, existe una preocupación razonable respecto a un posible mal manejo. ¿Mal manejo? El juez asintió de nuevo, más despacio esta vez. Señorita Vargas, dijo, volviéndose hacia mí, ¿tiene usted representación legal el día de hoy? Me represento a mí misma, su señoría. Otro cambio en la sala, un poco más afilado. Está en su derecho, respondió él, aunque le aconsejaría encarecidamente conseguir un abogado, dada la complejidad del asunto. Complejidad. Era interesante la frecuencia con la que aparecía esa palabra cuando la gente quería sugerir que algo te quedaba grande, sin decirlo directamente. El abogado de mi padre retomó la palabra, delineando su petición en términos precisos. Control supervisado, vigilancia financiera, evaluación psicológica de ser necesario. Cada punto entregado con calma, de manera razonable, como una serie de pasos lógicos en lugar de una escalada. No lo interrumpí, no objeté, no corregí ni una sola de sus suposiciones. Cuando terminó, el juez entrelazó las manos. Este tribunal, dijo, necesita la certeza de que el patrimonio del coronel Vargas no quede en manos inexpertas. Inexpertas. La palabra quedó flotando. Podía sentir a la sala esperando. No evidencias, no argumentos. Me esperaban a mí. Una reacción, una explicación, algo que encajara en la versión de la historia que ya habían aceptado. La chica del delantal, los 11 millones, la incongruencia. Mi padre se inclinó ligeramente hacia atrás, con el rastro más tenue de una sonrisa en la comisura de los labios. No era cruel, no era evidente, solo confiada, como alguien que finalmente había encontrado la prueba de algo que creía desde hacía mucho tiempo. Me agaché y tomé la carpeta que había traído conmigo. No era gruesa, no necesitaba hacerlo. Su señoría, dije con voz uniforme, ¿me permite responder a las preocupaciones del tribunal respecto a mi capacidad? La sala enmudeció. El juez asintió una vez. Proceda. Di un paso al frente, solo es necesario para cerrar la distancia entre el lugar donde había estado parada y el borde del estrado. El monitor aún me mostraba con ese delantal, a mitad de un movimiento, atrapada en un instante que ahora significaba más de lo que debía. Por un segundo, solo un segundo, vi a mi abuelo de pie en el umbral de su estudio, con los brazos cruzados, observando, sin juzgar, sin intervenir, esperando. Él nunca intervenía antes de tiempo, siempre esperaba a ver si tú lo hacías. Volví la mirada al juez. Sí, su señoría, dije. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, me permití hablar. No empecé con los documentos, aún no. El papel puede esperar, las personas no. Ellos decían más rápido de lo que leen, y una vez que decían, se necesita mucho más que papeleo para moverlos. Así que dejé que el silencio se mantuviera un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que la sala se inclinara un poco hacia adelante. Mi empleo actual, dije, es temporal. El abogado de mi padre se movió ligeramente, listo para objetar si yo iba demasiado lejos, demasiado pronto.
Entiendo cómo se ve, continué. Entiendo la preocupación. El juez me observaba de cerca ahora, ni divertido ni convencido, solo atento. Lo que no creo, añadí, es que la apariencia por sí sola sea suficiente para determinar la capacidad. Hubo una pausa, pequeña, de esas que te dicen que has dicho algo técnicamente correcto, pero aún no persuasivo. Entonces ayude al tribunal a entenderlo, dijo el juez. Esa era la apertura. No me apresuré. Su señoría, dije, si el tribunal está evaluando mi habilidad para administrar el patrimonio de mi abuelo, entonces el contexto importa. Él asintió una vez. Continúe. Contexto. Es una palabra simple, pero lo cambia todo. Miré brevemente el monitor. La imagen seguía ahí, yo con un delantal azul marino llevando café como si fuera lo más importante que hubiera hecho en mi vida. No era mentira. Simplemente no estaba completo. Mis padres, dije, me dejaron en la casa de mi abuelo cuando yo tenía 8 años. La sala se movió de nuevo, más silenciosa esta vez. Lo llamaron una oportunidad, un mejor entorno. Lo que significaba era más simple. No miré a mi padre. Yo era un inconveniente. Nadie se rió de eso. Mi abuelo no me preguntó cómo me sentía, continué. Hizo una sola pregunta. Hice una pausa, escuchando su voz en mi cabeza tan claramente como si estuviera parado detrás de mí. ¿Esto es permanente? El bolígrafo del juez dejó de moverse. Dijeron que no se suponía que lo fuera. Dejé que eso se asentara por un momento. Lo fue. Pude ver algunas cabezas ladearse ligeramente en la galería. Personas ajustando la historia que creían estar viendo. El coronel Héctor Vargas creía en 3 cosas, dije. Disciplina, responsabilidad y ganarte tu lugar en cualquier habitación a la que entres. No levanté la voz, no lo necesitaba. Me dio un horario la primera noche que me quedé en su casa. Despertar a las 5:30, cama hecha a las 5:35, desayuno a las 6, lectura a las 6:30. Una leve sonrisa rozó la comisura de mi boca, no para la sala, sino por el recuerdo. Pensé que era extremo. Volví a mirar al juez. Él me dijo que yo deseaba estructura, solo que aún no lo sabía. No hubo reacción, pero estaba escuchando. No había gritos en su casa, ningún castigo en la forma en que la mayoría de la gente lo entiende, solo consecuencias. Podía sentir a la sala entrando en un ritmo distinto ahora, menos entretenidos, más atentos. Si yo olvidaba algo, lo corregía. Si me quejaba, él me hacía una pregunta. Dejé que el silencio se estirara lo justo para sostenerla. ¿Es ilegal? Algunas personas se acomodaron en sus asientos. Ese era su estándar, dije. No si algo parecía justo, sino si cumplía con la ley. Apoyé la mano suavemente sobre la carpeta frente a mí, pero no la abrí. Para cuando tenía 12 años entendía la diferencia entre justicia y legalidad. A los 14 leía Derecho Contractual Básico. El juez se inclinó hacia atrás ligeramente, sin interrumpir. Mis padres me visitaban de vez en cuando, continué. Días festivos, cumpleaños, cuando era conveniente. Usaban palabras como seria y distante para describirme. Me permití tomar un poco de aire. Mi abuelo lo llamaba estar enfocada. No necesité decir más que eso. Cuando tenía 16, dije, escuché sin querer una conversación en su oficina. Mis padres le pedían acceso anticipado a una parte de su portafolio de inversiones. Eso provocó una reacción, sutil pero real. Él se negó. Finalmente miré en dirección a mi padre, solo una vez. Él les dijo, la herencia no es un derecho. Volví la mirada al juez. Es una responsabilidad. La palabra quedó suspendida, más pesada que las demás. No entendí qué tan literal se volvería eso hasta mucho después. El juez volvió a golpear su bolígrafo, más despacio esta vez. ¿Y sus antecedentes profesionales, señorita Vargas?, preguntó. Ahí estaba, la pregunta que habían evitado hacer hasta ahora. No la respondí directamente. Después de la preparatoria, dije, estudié Derecho. Sin detalles, solo el hecho. Lo elegí porque valoro la estructura, los sistemas, la claridad. Podía sentir al abogado frente a mí moviéndose otra vez, recalculando. Después de graduarme, continué. Ingresé al ejército de los Estados Unidos. Eso aterrizó de otra manera.
No fue dramático, no fue explosivo, solo fue suficiente. Varias personas se enderezaron en sus asientos. Completé la escuela de candidatos a oficiales, dije, y luego continué mi formación legal a través de los canales militares. Los ojos del juez se entrecerraron ligeramente, enfocándose. ¿Y su estado actual?, preguntó. Le sostuve la mirada con calma. Servicio activo, su señoría. La sala se quedó en silencio. No el tipo de silencio que sigue a una broma, sino el que sigue a una información nueva que nadie esperaba escuchar. El abogado de mi padre dio un paso al frente rápidamente. Su señoría, dijo, si bien respetamos el servicio de la demandada, el asunto ante este tribunal es la administración patrimonial, no el ejército. Es relevante, dije con calma, sin alzar la voz, simplemente continuando. El juez levantó una mano, no para silenciarme, sino para controlar el ritmo. Déjela terminar, dijo. Eso era nuevo. Asentí levemente. Y estado de asignación actual, dije, me coloca en un periodo de transición entre bases. Hice un ligero gesto hacia el monitor. El trabajo de cafetería que ven aquí es a tiempo parcial, temporal, legal. Sin disculpas, sin actitud a la defensiva. Durante este periodo estoy sujeta a procedimientos estándar de cumplimiento relacionados con la supervisión financiera, dado el tamaño del patrimonio y mi estado de servicio activo. El abogado abrió la boca de nuevo y luego la cerró. Esos procedimientos, continué, incluyen restricciones sobre el manejo directo de ciertos activos hasta que se complete la revisión. El bolígrafo del juez se movió de nuevo. Así que en lugar de quedarme inactiva, dije, elegí trabajar. Dejé que eso reposara un segundo. 3 turnos a la semana, limpiando mesas, sirviendo café. Volví a mirar la pantalla. No es ilegal. Nadie se rió esta vez. Y no refleja mi capacidad profesional completa. El silencio en la sala se sentía diferente ahora. No había desaparecido, solo se había recalibrado. El juez se inclinó hacia adelante otra vez, entrelazando las manos. Señorita Vargas, dijo, ¿tiene usted documentación que respalde sus afirmaciones? Sí, su señoría. Toqué la carpeta ligeramente. Entonces revisaremos eso, dijo. Pero entienda, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con más cuidado ahora. Este tribunal debe evaluar no solo las credenciales, sino el criterio. Asentí una vez. Por supuesto. Esa palabra otra vez. Criterio. Siempre era la última línea a la que recurrían cuando los hechos por sí solos no bastaban. Mi padre se movía en su asiento detrás de mí. No me di la vuelta. Él había construido su caso sobre lo que la gente podía ver. Un delantal, una bandeja, una serie de fotografías que contaban una historia simple. Lo que no había tenido en cuenta, lo que nunca había considerado, era que a mí me habían entrenado durante la mayor parte de mi vida para dejar que la gente se comprometiera por completo con sus suposiciones antes de corregirlos. Mi abuelo solía decirlo todo el tiempo. Si alguien va a subestimarte, me había dicho una vez, de pie en el umbral de su estudio, deja que lo haga por completo. Apoyé la mano plana sobre la carpeta. Ellos mismos argumentarán tu caso por ti. Volví la mirada al juez. Estoy lista para presentar mi documentación, su señoría. Y esta vez, cuando di un paso al frente, no estaba cerrando la distancia. Estaba tomando el control de ella. No abrí la carpeta de inmediato. Eso fue deliberado. El papel cambia los resultados, pero el tiempo cambia a las personas. Y en una sala como esta, las personas importaban más que las pruebas. Las jurisdicciones no funcionan solo con estatutos, funcionan con percepción, con confianza, con la creencia silenciosa de que la persona que habla sabe exactamente hacia dónde se dirige. Así que dejé que el momento se asentara. El juez me observaba ahora con un tipo de atención diferente. Ni desdeñosa, ni convencida tampoco, solo recalculando. El abogado de mi padre estaba de pie con una mano apoyada ligeramente sobre la mesa, esperando a que yo cometiera un error, o diera un salto al vacío, o cualquier cosa que pudiera interrumpir. No le di nada. Antes de presentar la documentación, dije, me gustaría abordar la evidencia presentada. El juez asintió. Proceda. Me giré un poco. No hacia mi padre, no completamente hacia la pantalla,
pero lo suficiente para reconocer a ambos. Las fotografías mostradas al tribunal son precisas, dije. Me muestran trabajando en una cafetería durante un periodo de 3 semanas, sin negaciones, sin evasivas, solo confirmación. Y la conclusión extraída de esas imágenes, continué, es que carezco de la capacidad para administrar el patrimonio de mi abuelo. Dejé que la implicación quedara suspendida. Esa conclusión, dije de manera uniforme, está incompleta. El abogado de mi padre dio un paso adelante, lo justo para señalar una objeción sin expresarla aún. Estaba esperando que me excediera, que diera mi opinión, que dijera algo que sonara emocional en lugar de preciso. No lo hice. Se le ha presentado al tribunal un patrón, dije. Empleo regular, turnos rutinarios, repetición. Hice un ligero gesto hacia el monitor. Una narrativa consistente. El juez miró la pantalla de nuevo y luego a mí. Lo que no se ha presentado, añadí, es el método utilizado para construir esa narrativa. Ahí estaba, un cambio, sutil pero real. Explíquese, dijo el juez. Incliné levemente la cabeza. Las imágenes fueron tomadas durante un periodo definido, dije. 3 semanas, momentos específicos del día, días específicos de la semana. Hice una pausa, dejando que la estructura de eso calara hondo. Mañanas, primeras horas de la tarde, nunca de noche. La postura del abogado cambió solo una fracción. Esas ventanas de tiempo, continué, coinciden con mis horas libres durante un periodo de asignación de transición. Nadie habló. Fuera de esas ventanas, dije, no se llevó a cabo ninguna vigilancia. Eso aterrizó. El bolígrafo del juez se detuvo de nuevo. ¿Está sugiriendo una documentación selectiva?, dijo. Estoy afirmando un hecho, respondí. No levanté la voz, no lo enfaticé, simplemente dejé que existiera. El abogado de mi padre intervino rápidamente. Su señoría, la demandada está especulando sobre métodos de investigación. No estoy especulando, dije, todavía en calma. Estoy describiendo vacíos observables. El juez volvió a levantar una mano. No bruscamente, solo lo suficiente. Déjela terminar. El abogado retrocedió. Esa era la segunda vez. Continué. Si el objetivo era evaluar toda mi capacidad profesional, dije, la investigación se habría extendido más allá de 3 semanas. Habría incluido la verificación de credenciales, historial laboral y licencias. Dejé que mi mirada se posara brevemente en el abogado. No lo hizo. Él sostuvo mi mirada por un segundo, luego apartó la vista primero. En su lugar, continué. Al tribunal se le ha presentado un conjunto curado de imágenes que respaldan una conclusión específica. Me volví un poco más hacia el juez. Que soy una mesera. La palabra no tenía el mismo peso que antes. Ya no. El silencio llenó la sala de nuevo. Pero no estaba vacío esta vez. Estaba activo. La gente estaba pensando, rearmando el rompecabezas. Su señoría, dije, me gustaría presentar el anexo A. Abrí la carpeta. El sonido fue pequeño, pero en esa sala resonó. Saqué un solo documento y se lo entregué al alguacil, quien se lo pasó al estrado. El juez bajó la mirada. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. Mis órdenes de servicio activo, dije, Ejército de los Estados Unidos. Escaneó la página lentamente esta vez. Y el anexo B, añadí, sacando ya el siguiente documento. Este pasó por el mismo proceso. Mi certificación legal, dije, admisión a la barra de abogados. El abogado se movió de nuevo, más notablemente ahora. Anexo C, dije, entregando el tercer documento. Designación de asignación actual. La expresión del juez no cambió drásticamente, no tenía por qué hacerlo. El cambio estaba en el ritmo de su lectura, más lento, más deliberado, con menos suposiciones. Su señoría, dijo el abogado con cuidado, no disputamos que la demandada pueda tener calificaciones adicionales. Nuestra preocupación sigue siendo su patrón actual. Dije en voz baja, terminando la frase por él. Él se detuvo. Esa es la palabra a la que seguimos volviendo, continué. Patrón. Dejé que la palabra se asentara entre nosotros. Un patrón construido a partir de un conjunto muy estrecho de observaciones. El juez levantó la vista hacia mí otra vez.
¿Y su explicación para este patrón?, preguntó. Le sostuve la mirada. Está incompleto. Eso fue todo. Sin detalles, sin justificaciones, solo la corrección. La sala se quedó inmóvil. Mi padre se movió detrás de mí. Esta vez lo sentí, no lo vi. Un movimiento pequeño, inquieto, la primera señal de que la versión de la historia en la que había confiado podría no sostenerse. No me di la vuelta, no lo necesitaba. Su señoría, dije, entiendo la responsabilidad del tribunal de asegurar que el patrimonio de mi abuelo sea administrado competentemente. Lo decía en serio, comparto esa responsabilidad. Esa parte importaba más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Esto no se trata de orgullo, añadí, o de percepción. Apoyé la mano ligeramente sobre los documentos restantes en la carpeta. Se trata de precisión. El juez asintió una vez. No era acuerdo, era reconocimiento. Continúe, dijo. Tomé aire. No profundo, no dramático, solo lo necesario. Mi abuelo no tomaba decisiones impulsivas, dije. Él evaluaba, él verificaba, él ponía a prueba. Podía verlo de nuevo, de pie en el borde del camino de entrada, viéndome luchar para cargar algo que era apenas un poco demasiado pesado para mí. Nunca intervenía de inmediato. Me dejó su patrimonio, continué, porque cumplí con sus estándares. Dejé que eso se asentara. No porque se lo pedí. La diferencia importaba. El abogado de mi padre dio un paso adelante de nuevo, con más cautela esta vez. Su señoría, la demandada está intentando replantear el problema. El tribunal no está evaluando la intención de su abuelo, sino su capacidad presente. ¿Qué es exactamente lo que estoy abordando?, dije, aún en calma, aún bajo control. El juez levantó una mano otra vez. Entiendo ambas posturas, dijo. Proceda, señorita Vargas. Esa era la tercera vez. Los patrones estaban cambiando. Asentí. Mi capacidad presente, dije, no se define por una fotografía de 3 semanas. Miré una vez más a la pantalla, luego de vuelta al estrado. Se define por un historial de trabajo, entrenamiento y responsabilidad que aún no se ha presentado en su totalidad ante este tribunal. Hice una pausa, y tengo la intención de presentarlo. La sala no reaccionó externamente, pero la energía había cambiado. Ya no se trataba de probar que yo no estaba calificada. Se trataba de descubrir si en realidad lo estaba. Esa diferencia es donde los casos dan un giro. Cerré la carpeta suavemente, no porque hubiera terminado, sino porque ya había dicho suficiente por ahora. Mi abuelo solía decir, hay un momento en cada discusión donde presionar más debilita tu posición. Este no era el momento de presionar. Este era el momento de dejar que me alcanzaran. Di un paso atrás, volviendo al lugar donde había estado parada antes. La distancia se sentía diferente ahora, no más pequeña, solo equilibrada. El juez volvió a mirar los documentos y luego levantó la vista hacia mí. Señorita Vargas, dijo, el tribunal tomará un breve receso para revisar estos materiales. Golpeó suavemente el estrado. Nos reuniremos en breve. El alguacil lo anunció. La gente se puso de pie, las sillas se movieron, las voces regresaron, bajas y controladas. Me quedé donde estaba por un segundo más de lo necesario. Luego me di la vuelta. Mi padre ya me estaba mirando, sin sonreír esta vez, solo calculando. Estaba bien. Se había tardado un poco en empezar. La sala se sintió diferente después del receso, no más silenciosa, solo más tensa. Las conversaciones cesaron cuando la gente volvió a sus asientos, como una habitación ajustándose a una nueva temperatura. El juez regresó con una carpeta en la mano, no la misma de antes, la mía. La dejó con cuidado, no de forma casual. Esa fue la primera señal. Tomen asiento. Las sillas se acomodaron. El alguacil dio un paso atrás. El abogado de mi padre se arregló la corbata. Un pequeño tic que no había mostrado más temprano. El juez me miró a mí primero esta vez. Señorita Vargas, dijo, hemos revisado sus documentos. No dijo lo que pensaba de ellos. Los jueces rara vez lo hacen, no directamente, pero la pausa que siguió tuvo más peso que cualquier declaración. Abogado, añadió, volviéndose hacia el representante de mi padre, puede proceder. El abogado asintió,
pero hubo una fracción de retraso, justo lo suficiente para notarlo. Gracias, su señoría. Dio un paso adelante, pero no miró a la pantalla esta vez. Me miró a mí. Señorita Vargas, dijo, ha proporcionado documentación que indica servicio militar y formación legal. Correcto. Y sin embargo, continuó, la preocupación sigue siendo su criterio actual. Su decisión de trabajar en un entorno de bajo salario mientras es responsable de un patrimonio de esta magnitud, planteé interrogantes. Ahí estaba de nuevo. Mismo argumento, diferente ángulo. Interrogantes, repetí. Sí, dijo, sobre prioridades, sobre estabilidad, sobre si sus acciones reflejan el nivel de discreción requerido. Estaba siendo cuidadoso, más cuidadoso que antes. Esa es una preocupación justa, dije. La concesión lo tomó por sorpresa, no lo suficiente para demostrarlo, pero sí para cambiar su postura. ¿Y su respuesta? Preguntó. No contesté de inmediato, dejé que la sala lo asimilara. Mi respuesta, dije, es que está evaluando una decisión sin comprender las restricciones bajo las cuales se tomó. El juez inclinó ligeramente hacia adelante. Explíquese. Di un paso adelante de nuevo, lo suficiente para cerrar la distancia que había creado antes. Mi asignación actual, dije, me coloca bajo protocolos específicos de cumplimiento financiero. El abogado frunció el ceño ligeramente. Esos protocolos, continué, limitan la participación directa con ciertas categorías de activos durante los periodos de transición entre bases. El juez bajó la mirada hacia los documentos de nuevo, pasando una página. ¿Y su punto es? Preguntó. Mi punto, dije, es que actualmente no estoy administrando el patrimonio en su máxima capacidad por diseño, no por deficiencia. Eso aterrizó de otra manera. El abogado se recuperó rápidamente. Aún así, dijo, elegir trabajar en una cafetería. Es legal, dije. Sí, concedió, pero plantea interrogantes sobre su criterio. Solo se asume que había mejores opciones disponibles bajo esas restricciones. Respondí. Silencio. No tenía una réplica preparada. El juez nos miró a ambos. Señorita Vargas, dijo, este tribunal está menos preocupado por lo que es permisible y más preocupado por lo que es prudente. Asentí. Entendido. Esa palabra otra vez. Pero esta vez no era un puente, era una trampa. Entonces ayude al tribunal a entender su proceso de toma de decisiones, dijo. Ahí estaba, la pregunta detrás de todas las demás. Dejé pasar un segundo, no por efecto, sino por claridad. Mi decisión, dije, fue mantenerme activa, responsable y visible durante un periodo en el que mi participación directa en el patrimonio estaba limitada. Mantuve mi voz firme, elegí un trabajo que requería consistencia, atención al detalle e interacción pública. El abogado se movió de nuevo, preparándose para contraatacar. Servir café, dijo, incapaz de evitar un ligero tono mordaz, no suele considerarse una demostración de criterio financiero de alto nivel. Giré un poco la cabeza hacia él. No, dije con calma, no lo es. Luego volví a mirar al juez. Pero es una demostración de disciplina. Esa palabra otra vez, la misma que usaba mi abuelo. Y la disciplina, añadí, es transferible. El juez no interrumpió. Estaba escuchando ahora, no evaluando, escuchando. Mi abuelo no me dejó su patrimonio por lo que hice en un solo momento, dije. Me lo dejó por la forma en que opero de manera consistente. Hice una pausa, dejando que eso conectara, bajo presión, bajo escrutinio, bajo restricciones. Podía sentir a la sala inclinándose hacia adelante otra vez, no por el drama, sino por la resolución. Y hoy, continué, este tribunal me está evaluando bajo las 3. El abogado intervino, tratando de recuperar el control. Su señoría, la demandada está haciendo declaraciones generalizadas. Estoy haciendo declaraciones específicas, dije, sin levantar la voz, simplemente continuando. Y puedo respaldarlas. El juez levantó una mano de nuevo, esta vez con más decisión. Déjela terminar. Esa era la 4ª vez. Los patrones no solo cambian, se asientan. Di un paso más hacia adelante, ni agresiva ni vacilante, solo precisa. Entiendo la preocupación del tribunal sobre la percepción, dije.
Miré una vez a la pantalla, todavía congelada en esa imagen mía en la cafetería. Entiendo por qué estas imágenes fueron persuasivas. Volví a mirar al juez. Estaban hechas para hacerlo. La sala enmudeció. El abogado de mi padre no se movió. Mi padre tampoco. Presentan una versión de mí que es fácil de categorizar, continué, fácil de descartar. Dejé que las palabras aterrizaran. Pero no son falsas. Eso importaba. Están incompletas y eso importaba más. El juez se inclinó hacia atrás ligeramente, estudiándome de nuevo. Señorita Vargas, dijo, ha establecido que el tribunal podría no haber tenido el panorama completo. Hizo una pausa. Pero la pregunta sigue en pie. Se detuvo solo por un segundo, el tiempo suficiente para elegir sus palabras. ¿Quién es usted en este contexto? Ahí estaba. No era una pregunta legal, era una pregunta definitoria. La sala se quedó inmóvil, sin movimientos, sin susurros, solo espacio. No me apresuré, no miré a mi padre, no miré al abogado, miré al juez y respondí. No soy solo una mesera. Dejé que la frase terminara ahí, no como una corrección, sino como una transición. El silencio se hizo más profundo, medido, enfocado. Soy capitana en el ejército de los Estados Unidos. Sin énfasis, sin teatralidad, solo la verdad. Aterrizó como algo pesado siendo colocado con cuidado, no dejado caer, sino colocado. Nadie rió, nadie se movió, ni siquiera el abogado habló. El juez no reaccionó de inmediato, eso fue lo que lo hizo real. No actuó sorpresa, lo absorbió. Luego volvió a mirar los documentos, más despacio esta vez. Capitana, repitió casi en un susurro. La sala aguardaba. No añadí nada, no lo necesitaba, porque ese no era el final de la respuesta. Era la parte que podían escuchar. Lo que importaba era lo que venía a continuación. Y esta vez, cuando hablé, no di un paso adelante. Me quedé exactamente donde estaba. Sirvo como abogada militar del Cuerpo de Jueces Generales, dije. Las palabras fueron precisas, claras. Tengo licencia para ejercer la abogacía. Una pausa. Opero bajo una cadena de mando que me hace responsable de decisiones con implicaciones legales y financieras. Otra pausa. Mi trabajo requiere discreción, análisis y el cumplimiento de estándares que no son opcionales. El bolígrafo del juez no se había movido. Ya no estaba escribiendo, estaba escuchando. No presenté esto antes, continué, porque el tribunal no había hecho la pregunta correcta. Dejé que eso se asentara. Pero ahora lo ha hecho. Silencio. Total, completo, irreversible. Mi padre se movió detrás de mí. No fue un movimiento calculado esta vez, fue una reacción, tarde. El juez soltó el bolígrafo. Abogado, dijo sin apartar la mirada de mí. Acérquese. El abogado dudó por primera vez. Luego dio un paso adelante. El juez se inclinó ligeramente hacia él, con voz baja, pero no lo suficiente como para ocultar el cambio. Tendremos que revisar la base de su argumento. El abogado asintió cuidadosamente, porque el caso no había terminado. Pero la versión con la que entraron, sí. Y hay una diferencia entre perder un caso y perder la historia que se suponía que iba a ganarlo. La segunda audiencia no se sintió como una continuación, se sintió como una corrección. Misma sala, mismo estrado, mismo número de caso impreso en la parte superior de cada documento. Pero la energía se había transformado en algo más silencioso, más preciso. Había menos personas en la galería esta vez, ni vecinos, ni parientes lejanos inclinándose hacia adelante en busca de entretenimiento. Solo abogados, un secretario, el alguacil y mi padre. Nadie sonreía. El juez entró sin mirarnos a ninguno de los dos. Se sentó, ajustó el expediente frente a él y habló sin preámbulos. Este tribunal ha revisado los materiales adicionales presentados. Sin comentarios, sin tono, solo hechos. Abogado, dijo, dirigiéndose al representante de mi padre, puede proceder. El abogado se puso de pie más despacio que antes, pero sereno. Su señoría, comenzó. Reconocemos el servicio militar y las calificaciones legales de la demandada.
Sin embargo, nuestra preocupación persiste. Se detuvo, no porque hubiera olvidado su línea, sino porque ya no encajaba. Recalibró a mitad de la oración. Nuestra preocupación persiste sobre si la decisión del difunto fue influenciada por factores que no se comprendieron del todo en ese momento. Influenciada. Era una palabra más suave que incapacidad, menos directa, más salvable. El juez asintió levemente. ¿Y su evidencia? El abogado dudó medio segundo, luego continuó. Creemos que el coronel Vargas podría no haber apreciado en su totalidad las exigencias de administrar un patrimonio de este tamaño en conjunto con el servicio activo. Podría no haber. El lenguaje había cambiado, también el terreno en el que pisaban. El juez se volvió hacia mí. Señorita Vargas. Me puse de pie, sin carpeta esta vez. Todo lo que necesitaba ser presentado ya lo había sido. Lo que se le pide al tribunal que considere, dije, es si mi abuelo tomó una decisión que no entendía. Dejé que el peso de eso se asentara. El coronel Héctor Vargas sirvió 31 años en el ejército de los Estados Unidos. Nadie interrumpió. Administró personal, recursos, presupuestos que superaban cualquier cosa en esta sala. No levanté la voz. No lo necesitaba. Revisaba su patrimonio anualmente, cada activo, cada asignación. Hice una pausa, la justa y necesaria. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La expresión del juez no cambió, pero su bolígrafo se movió de nuevo. No rápido, no mecánicamente, deliberadamente. ¿Tiene documentación de esas revisiones?, preguntó. Sí, su señoría. No busque nada. Ya son parte de los anexos presentados. Asentí una vez. El abogado se movió de nuevo, tratando de encontrar una forma de volver a entrar. Su señoría, dijo, incluso si aceptamos que el difunto era consciente de sus decisiones, las circunstancias actuales de la demandada están regidas por regulaciones, dije. Él se detuvo. El juez nos miró a los dos. Aclare eso, dijo. Mi asignación actual, continué, impone limitaciones temporales en la administración directa de activos. Esas limitaciones están documentadas, son legales y están diseñadas para prevenir conflictos de interés. Dejé que eso se asentara. No indican incapacidad. El abogado abrió la boca y volvió a cerrarla, porque no había hacia dónde llevar ese argumento. El juez se inclinó ligeramente hacia atrás. Este tribunal, dijo, no se dedica a reescribir testamentos basándose en la especulación. La palabra aterrizó limpia. Especulación. Miró al abogado de mi padre. Usted no ha demostrado una influencia indebida. Una pausa. Usted no ha demostrado incapacidad. Otra pausa. Y usted no ha demostrado mal manejo. 3 líneas. 3 cierres. El abogado asintió una vez, lentamente, porque no había nada más que hacer. El juez se volvió hacia mí. Señorita Vargas, dijo, la petición para nombrar un administrador temporal es denegada. No miró a la galería. No había galería para la cual actuar. El patrimonio permanecerá bajo su autoridad, sujeto al marco regulatorio existente. Asentí una vez. Gracias, su señoría. Hizo una última anotación y luego cerró el expediente. Este asunto ha concluido. El mazo no cayó con fuerza, no lo necesitaba. El sonido fue pequeño, definitivo. La gente se puso de pie, las sillas se movieron, se recogieron los papeles. Nadie salió corriendo, nadie se quedó rondando tampoco. La sala se vació de la misma manera en que se había llenado, en silencio. No me moví de inmediato. Esperé hasta que el secretario terminó de organizar el estrado, hasta que el alguacil se hizo a un lado, hasta que el último abogado cruzó la puerta. Entonces me di la vuelta. Mi padre seguía ahí. No se había movido. Por un segundo, simplemente nos quedamos parados uno frente al otro, a la misma distancia que teníamos al comienzo de la primera audiencia. Diferente contexto, mismo espacio. No tenías que hacer esto, dijo. No fuerte, no enojado, simplemente lo dijo. Lo consideré. Hay respuestas para las que te preparas y hay respuestas que no necesitas dar. No lo hice, dije. Le sostuve la mirada.
Tú lo hiciste. Sin énfasis, sin acusaciones, solo alineación. Me miró por un momento más, como si tratara de encontrar algo en mi rostro que hiciera que el resultado tuviera sentido. Luego asintió una vez. No era un acuerdo, era un reconocimiento, y se dio la vuelta. Lo vi salir de la sala del tribunal de la misma manera en que lo había visto sentarse en ella, sin llamarlo, sin añadir nada que no necesitara ser dicho, porque ya no quedaba nada que discutir. Afuera, el aire se sentía diferente, no más ligero, solo más claro. Me quedé en los escalones por un momento, dejando que el ruido de la calle se asentara en algo familiar. Autos pasando, puertas abriéndose, personas moviéndose a través de sus propias versiones del día, ajenas a lo que acababa de suceder dentro de ese edificio. Eso es lo que pasa con momentos como este. Se sienten enormes cuando estás dentro de ellos, e invisibles cuando no lo estás. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. No para revisar nada urgente, solo por costumbre. Había un mensaje de mi unidad, detalles de asignación, próxima ubicación, un nuevo conjunto de responsabilidades que ya me estaban esperando. Lo leí una vez y luego bloqueé la pantalla. Mi abuelo solía decir lo mismo cada vez que algo terminaba. Bien, decía. Ahora, ¿qué sigue? Bajé los escalones del juzgado y me adentré en la calle. No más rápido, no más despacio, simplemente hacia adelante. Porque eso es todo lo que esto fue siempre. No venganza, no victoria, solo corrección y continuación. Si alguna vez te han subestimado, si alguien decidió quién eras antes de que tuvieras la oportunidad de hablar, me gustaría saber qué hiciste después. ¿Discutiste? ¿Te diste la vuelta y te fuiste? ¿O esperaste el momento exacto para dejar que la verdad hiciera el trabajo por ti? Deja un comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Historias como esta no son raras, simplemente rara vez se cuentan hasta el final. Y si esta significó algo para ti, hay más esperando. Suscríbete, quédate conmigo y sigamos adelante juntos.